diapositivas, pero de forma general vamos a crear el código en este entorno. Bien, entonces no es necesario que ustedes tengan instalado los cuadernos Jupyter o que tengan instalado, por ejemplo, o que accedan a Google Colab, ¿sí? Esto lo pueden ir replicando. O sea, la idea de este Google Colab es que con esta temática vamos a poder ir siguiendo una revisión teórica y ejercicios, ¿vale? Entonces, eso va a ser lo importante o lo interesante de manejarlo así de esta manera. Bien, listo. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar. El tema de hoy va a ser relacionado al manejo de tuplas y listas, ¿sí? El tema general es tuplas, listas e iteraciones, pero no vamos a llegar todavía a estas iteraciones, solo vamos a continuar. La anterior clase hablamos un poquito sobre las listas, sobre las tuplas, pero el día de hoy ya vamos a trabajar como tal con ellas, ¿no? Voy aquí a poner algo. ¿Listo? Entonces voy a trabajar también aquí de forma paralela. Recuerden que pueden utilizar ustedes consola, Anaconda o algún otro medio de programación que ustedes tengan y no habría problema. ¿Listo? Funcionaría igual. Bien. Entonces, bueno, vamos a empezar. Solicito, bueno, acepten la grabación para poder comenzar. Listo, profe. ¿Cómo es que se coloca ese fondo? ¿Cómo? ¿Cómo es que se coloca su fondo para colocar en una playa? Ah, aquí en la parte de abajo de Meet hay 3 puntitos y dice cambiar fondo. ¿Listo? Cambiar fondo. Y por ahí pueden colocar, ¿no? El fondo de la playa, por ejemplo. Ah, listo. Lo que yo no lo coloco porque me recuerdo que soy pobre y no puedo viajar. Póngale la sintética, profe. No deja subir foto personalizada. En algunos sí deja, pero en este no sé por qué. De pronto debe ser porque se hace mucha recocha tal vez con esos fondos personalizados. Bueno. Listo, no, más bien. Con libros atrás para que digan que es cierto. Listo. Bien. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Primero, hablando de las tuplas y las listas. Bien, nosotros, digamos que dentro de nuestro trabajo, ¿sí? O dentro de nuestra evolución en los lenguajes de programación, voy a compartir toda la pantalla. ¿Listo? Dentro de nuestros lenguajes de programación, o bueno, dentro del mismo curso de álgebra, ¿no? Dentro del mismo curso de álgebra, por si de pronto no vimos, porque creo que habían unas personas que mencionaron, no habían visto Java, ¿sí? Vimos algo que se llamaban los vectores, ¿sí o no? Los vectores. Los vectores eran arreglos en los cuales yo a cada uno de estos elementos de aquí, ¿sí? Por ejemplo, posición 1, 2, 3, 4, 5, a cada uno de estos elementos le podía, de estas posiciones, perdón, le podía dar un elemento. 5, 3, menos 1, 0, raíz de 2, por ejemplo. ¿Vale? Esto era lo que nosotros en álgebra llamábamos el vector. ¿Vale? Un vector. Le podríamos dar cualquier nombre, A, o B, o C, normalmente en minúsculas, ¿no? Los vectores se nombran en minúsculas. ¿Listo? Entonces, a esto es a lo que nosotros le llamábamos arreglo. Si yo quería saber cuál es el elemento o en qué posición está este elemento, pues es la posición 3. Si yo quería encontrar qué elemento estaba en la posición 2, pues sabía que era
el 3. ¿Sí? Y así sucesivamente para cada uno de estos elementos, ¿no? Esto, en programación, recibe el nombre de arreglo. Perdón, le voy a subir ahí un poquito la letra. ¿Listo? Esto en programación se llama arreglo. ¿Sí? Arreglo. ¿Y qué es un arreglo? Es un tipo de dato no primitivo, sino que toma valores de datos primitivos, ¿sí? Es un tipo de dato que me permite agrupar diferentes tipos de datos. ¿Listo? Vamos a ver el caso de Java. Cuando nosotros trabajábamos en Java, cuando nosotros trabajábamos en Java, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacíamos era lo siguiente. Por ejemplo, podía crear un arreglo, ¿sí? Después del tipo de dato le colocaba los corchetes y acá colocaba el array. ¿Listo? Colocaba el array. Ahí yo estaba declarando un arreglo, ¿sí o no? El array podía tener los corchetes y no tenerlo aquí. Ahí yo le especificaba a mi sistema que estaba haciendo un arreglo, ¿vale? Pero la diferencia es que nosotros, el arreglo como tal, ¿sí? Era un objeto, entonces necesitábamos crear una instancia de ese arreglo como tal. ¿Listo? Y deberíamos especificarle la cantidad de posiciones o de elementos, en este caso 10. ¿Sí? Entonces yo le estoy diciendo a Java, perdón, yo le estoy diciendo a Java, créeme un arreglo, puse paréntesis, hermano. ¿Listo? Créeme un arreglo que tenga 10 posiciones. Ese arreglo va a recibir el nombre de array, ¿sí? De array. Entonces, si yo quería crear este arreglo ahí en Java, ¿sí? Entonces lo que tenía que hacer era decirle al arreglo, ojo, miren que aquí la primera posición es 1. Para Java o para Python, el arreglo empieza desde la posición 0, o sea que esta sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si quería crear un arreglo en Java, lo que yo tenía que hacer era empezar a asignar esta posición con este elemento, esta con este. ¿Listo? Por ejemplo, en la posición 0 recibe el elemento 5. En la posición 1, que vendría siendo la segunda posición, recibe 3. Y así sucesivamente. ¿Listo? Y así sucesivamente para los otros. Menos 1, 0, raíz de 2. Bueno, en este caso ya les voy a comentar. Voy a dar aquí otro valor. ¿Listo? Otro valor. 3 le voy a, o bueno, 4. ¿Listo? Si yo aquí ejecuto, pues bien, no había problema. Él lo entendía y lo hacía. ¿Por qué? Porque estoy colocándole una cantidad de datos menores a la cantidad de datos que yo le había dicho que iba a tener mi arreglo. Miren, aquí le dije, hágame un arreglo que tenga 10 posiciones. Además, dije que era un arreglo de enteros. Si yo aquí le coloco un decimal, 0.4, me va a saltar con un error. Me va a decir, hermano, usted aquí me está poniendo un double. Usted me dijo que el arreglo era del tipo entero. ¿Listo? Entonces, primero, pues Java no lo permite. ¿Sí? Segundo, ¿cuántas posiciones, cuántos elementos tengo? 5 elementos, profe, pero ¿por qué aquí dice 4? Recuerden que uno arranca desde 0, miren. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Si yo aquí le coloco 4 elementos, él me da error. Que me dice, hermano, usted me dijo que eran 4 elementos y ahora me sale que son 5, ¿sí? Entonces también me saltaría un error. ¿Listo? Pues miren, me dice, los límites, ¿sí? Los límites de su arreglo se pasaron. La longitud de su arreglo es 4 y usted está mandando 5. ¿Listo? Entonces ya sabemos nosotros que hay un problema ahí. ¿Vale? Así era como nosotros se lo trabaja de forma tradicional en Java, ¿sí? En Java.
En Python es algo similar. Los arreglos empiezan desde la posición 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Empiezan en las mismas posiciones. En Java hay dos tipos de arreglo. Las listas y las tuplas. ¿Vale? Las listas y las tuplas. Cada una de ellas también aborda así lo mismo. Los índices empiezan en 0, pero la ventaja es que yo no debo decir, en el caso de las listas, la cantidad de elementos que tengo. ¿Listo? Vamos a ver entonces. Vamos ya con esa breve introducción a lo que son los arreglos. Vamos a trabajar con las listas y las tuplas. Bien. Entonces, una tupla es un arreglo, ¿sí?, que de forma tradicional, digámoslo así, uno esperaría que tengan la misma naturaleza, el mismo tipo de datos. Es decir, string, string, string. Eso lo hablamos en la anterior clase, ¿recuerdan? String, 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 o entero, 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 ¿sí? Es decir, que cuando yo vaya a trabajar con mi Python y quiero declarar una tupla, ¿sí?, yo debo primero que todo hacerlo con paréntesis. Así yo le digo a mi sistema que voy a descargar un objeto, ¿sí?, o que voy a declarar más bien un objeto de tipo tupla. Perdón, aquí es tupla. ¿Listo? Entonces él dice, ah, sí, señor, usted quiere una tupla. ¿Por qué? Porque tengo paréntesis. ¿Vale? Otro tipo de arreglo es las listas. Las listas, cuando yo quiero declarar una lista, ¿sí?, yo utilizo corchetes. Así, yo le digo a Python que voy a utilizar un tipo de dato, un arreglo del tipo lista, ¿vale? Lista. Si nosotros sabemos que hay dos tipos de arreglos en Python, ¿sí? El tipo lista y el tipo tuple. ¿Listo? Bien, cada uno de ellos tiene sus características. A grandes rasgos, resumiéndoles todo lo que dice aquí, las tuplas son inmutables. ¿Qué quiere decir inmutable? Inmutable quiere decir que yo no lo puedo modificar. ¿Listo? Yo no lo puedo modificar. Por otra parte, las listas son mutables, es decir, que se pueden modificar. ¿Listo? Se puede modificar. Estos son dos conceptos que deben tener ustedes muy claros, ¿vale?, a la hora de generar arreglos en Python del tipo lista y del tipo tupla. ¿Listo? Entonces, son inmutables. Vamos ahora a hacer una comparación, ¿sí?, en cómo yo los declaro. Bien, voy a salir de aquí y me voy, bueno, aquí en consola. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a tener una tupla A, ¿sí? Como la tupla es inmutable, yo no la puedo modificar luego. Por lo tanto, debo declarar directamente aquí los datos que va a tener mi tupla, ¿vale? Yo le digo a Python, ¿quién es A? Me dice, A es este arreglo. ¿Listo? En Java, miren que vamos a hacer como una relación, ¿no? Recuerden que estamos relacionándonos mucho a Java, pues para resaltar, ¿no?, los dos. ¿Listo? Entonces, en Java, si bien yo tenía que especificar el tamaño que iba a tener el vector, ¿sí?, el tamaño que iba a tener el vector, en Python, a través de las tuplas, yo debo especificar cuáles son los elementos iniciales que va a tener esa tupla, ¿vale? Los elementos iniciales que va a tener esa tupla. En cambio, con las listas no sucede eso. Yo sí puedo iniciar una lista así, mira, vacía. Luego le puedo ir agregando valores. Por ejemplo, ¿listo? Miren, si yo imprimo quién es B, B no es nadie. O sea, no es nadie, no. Es un tipo de dato, es un arreglo del tipo lista que está vacío. ¿Vale? Está vacío. Si yo a ese dato, por ahorita no voy a profundizar en append porque lo vamos a ver más adelante, le agrego un valor y le digo quién es B,
Me dice, B tiene un elemento y es 2. ¿Sí? Y si yo sigo en esa dinámica, agregando elementos, ¿sí? Entonces, él lo puede seguir agregando. ¿Por qué? Porque las listas se pueden modificar. En cambio, si yo tuviese una tupla vacía, quiero agregarle, debería pues darnos error. Mire, mano, usted quiere agregar un valor, ¿sí? Agregar un 1 a esta tupla. La tupla es inmutable. La tupla no puede recibir ese tipo de argumentos. ¿Listo? Ah, ya. Entonces, la tupla sí se debe declarar, digamos, de cierta forma la cantidad de posiciones. Después se puede hacer un truquillo por ahí para irla modificando. ¿Listo? Entonces, ese sería como esa introducción que tenemos hasta aquí. ¿Vale? Nosotros podemos declarar tuplas de dos formas. Voy a bajar ahí. ¿Listo? Podemos declarar tuplas de dos formas. Forma 1, bueno, tupla 1, ya lo vimos, colocándole aquí en los paréntesis los valores 1, 2, 3, 4, 5. O podemos hacerlo, tupla 2, colocándole la palabra reservada tuple, colocándole 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Ah, bueno, en este caso no tendríamos pues necesidad de colocar aquí los argumentos, ¿no? Estamos viendo cómo crearlas, ¿vale? Entonces, ahí yo le digo type, tupla 1, él me dice es un tipo de dato, tuple, ¿sí? Le digo type, tupla 2, y me dice es del tipo de dato, tuple. En ambos casos, yo puedo declararla, ya saben, la tupla la puedo declarar, bien sea con paréntesis o colocándole tuple. Listo, vamos a ver qué pasa con las listas. Las listas también se pueden declarar de dos formas. Por ejemplo, lista 1 la puedo declarar con corchetes y lista 2 la puedo declarar con la palabra, reservada list. En ambos casos, si yo le pregunto el tipo, recuerden que con type puedo preguntar el tipo de dato de una variable. Él me dice que es de clase list. Acá me dice también que es de clase list, ¿no? Entonces nosotros podemos declarar, ¿sí? Declarar de dos formas. Podemos declarar las tuplas y las listas. Esta es la forma más común en la cual se utiliza. Esta no es tan recomendable porque más adelante vamos a ver que se la utiliza para hacer la parte de cast. ¿Listo? De conversión de tipo, entre tipos de datos, entre comillas, digámoslo, entre tipo de arreglos, ¿no? Que sería pues como tal una conversión. Bien. Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de declaración de tuplas. ¿Sí? Si yo ejecuto esto, y miren, me dice, clase tupla. ¿Quién? Mi tupla, o sea, esta variable. La variable, o el arreglo lista más bien, mi lista, donde yo le pregunto el tipo, e imprimo, entonces él me dice, ah, es una clase del tipo list. Así que tenemos esas dos formas de generar arreglos. ¿Listo? Dos formas de generar arreglos. Bien, algo muy interesante con la tupla, ¿listo? Con la tupla, ojo, con la tupla es que, por ejemplo, tupla, la voy a llamar así por ahora, tupla, ¿sí? Yo quiero solo una tupla de un solo elemento, por ejemplo, 25, ¿sí? Doy enter. Miren que está declarada entre paréntesis y nosotros dijimos que esa era la condición para crear una tupla. Vamos a ver qué pasa. Si yo le doy type, tupla, entonces él llega y me dice, es un entero. Yo digo, pero carambas, ¿cómo? Si yo le puse los paréntesis, yo quería era una tupla. ¿Por qué me puso que era entero? Ah, lo que pasa es que tenemos que poner al elemento, ¿sí? Al elemento debo agregarle una coma. Ahí ya entiende el sistema que es una tupla, pero de un solo elemento. Entonces él dice, ah, ya, como hay esta coma y hay estos paréntesis, él lo que quiere es una tupla que va a tener este elemento, este único elemento. Entonces, si yo le doy enter y vuelvo y pregunto el tipo, ya me dice, el tipo es tuple, ¿vale? Entonces, es algo que se debe considerar dentro de la declaración de tuplas.
¿Listo? Vamos a ver ahora, aquí. ¿Listo? Y le damos type, la 2. ¿Listo? Y entonces él me dice lo mismo. Ah, usted tiene un tipo de dato string. String, hermano, yo quería era una tupla. Ah, entonces ya sabemos. Tenemos que colocarle una coma después del elemento. Cuando yo le dé enter y vuelva a preguntar el tipo de dato, ya me va a decir que es el tipo de dato tupla. ¿Listo? Bien. Bueno, está acá, tupla, no es tupla. Bien. Nosotros podemos acceder a los diferentes elementos que tiene una tupla, ¿sí? Que tiene una lista, ¿sí? Que tiene en general un arreglo. Ya como lo vimos aquí, ¿vale? Ya como lo vimos ahí, si nosotros tenemos un arreglo, ese arreglo va a venir definido por unos números, empezando por 0, ¿no? En Java empezando por, perdón, en Python empezando por 0, ¿vale? O sea que si yo quisiera saber qué elemento tengo en esta posición 2, perdón, en esta tercera posición, realmente sería posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para saber qué hay en la posición 3 necesitaría el índice 2, ¿sí? Porque se empieza desde 0. Así que si yo quiero saber el último elemento, tendría que a la posición final restarle 1 para saber cuál es ese último elemento. ¿Vale? Entonces, yo puedo consultar los elementos que hay aquí dentro de la tupla o dentro de la lista. Bien, algo que les mencionaba en la anterior clase era que la tupla preferiblemente debería tener un mismo tipo de dato, ¿sí o no? Voy a llamarla A, ¿no? Entonces, esta tupla debería ser, por ejemplo, José, Alejandro, Salazar, Castro. Esto es lo que se desearía, ¿sí o no? Porque las tuplas fueron pensadas para datos de la misma naturaleza. ¿Listo? O sea, en este caso, naturaleza del tipo string. Pero no es una restricción, no es obligatorio. Se me perdió. No es obligatorio que yo declare un mismo tipo, miren. Ahí está A. Si yo imprimo A, me dice que es este valor. ¿Sí? Pero vamos a ver qué pasa con B. Alejo. 1992. A. True. ¿Listo? Ah, mira, me dejó. Sí, o sea, en Python no hay la restricción de que la tupla debe ser necesariamente un tipo de dato, o sea, debe manejar una misma naturaleza. Mire, este es tipo string, este es tipo numérico, este es tipo alfanumérico, este es tipo booleano. No es necesario, no es una restricción, ¿vale? Entonces, de pronto, para que lo consideren, la forma natural de operar con la tupla es que sean los datos del mismo tipo, ¿sí? Pero no es exclusivo, no es una restricción. Yo puedo crear una tupla con diferentes tipos de datos, ¿vale? Bien. Entonces, tomemos como ejemplo esta tupla de aquí. Esta tupla de aquí. Yo quiero acceder al elemento A, o sea, a este elemento justo, a este elemento. Tenemos la posición. Posición 1, posición 2, posición 3. ¿Sí? Para acceder a un elemento, yo debo utilizar corchetes, ya sea en listas o ya sea en tuplas. Aquí coloco el índice del elemento deseado. Ah, yo deseo el tercer elemento. ¿Sí? ¿Qué valor le voy a colocar? Índice 2. ¿Por qué? Porque empieza desde 0. O sea que esta sería la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Si yo aquí le coloco el 2, ¿sí? Y le doy Enter, entonces él me va a decir, el elemento que usted dice es A. Ah, que yo quiero el último. Entonces, ¿cuántas posiciones tiene? 1, 2, 3 y 4. 4 elementos hay. Como las posiciones empiezan desde 0, la primera posición tiene índice 0, la segunda 1, la tercera 2 y la cuarta 3. Y yo quiero la última, la cuarta. Ah, entonces debo colocarle un 3. Y al darle Enter, me dice que ese elemento es un true.
¿Listo? Así accedemos a través de corchetes indicando el índice a los diferentes elementos que tiene la tupla. El caso de la lista, ¿sí? Vamos a crear una lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Esa lista tiene 9 elementos, del 1 al 9, ¿sí? Yo igual puedo acceder a los elementos, ¿sí? Si yo quiero acceder a este primer elemento, a el índice 0, ¿sí? Porque los arreglos empiezan desde 0. Yo quiero acceder al último, tiene 9 elementos, por lo tanto tiene 9 posiciones. Pero en Python, como la posición inicial no es 1, sino 0, entonces la última posición no será 9, sino 8. ¿Listo? Así nosotros las podemos ir proyectando. ¿Listo? Las podemos ir proyectando las posiciones. Vamos a revisar este ejemplo. ¿Listo? Si yo quisiera, van a por favor a participar con el micrófono. Perdón, un momentico. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, abren los micrófonos, muchachos, y participamos, ¿vale? Ahorita va a ser un espacio de participación. Si yo quisiera imprimir el número 6, ¿qué sentencia, ¿sí? ¿Qué sentencia debo poner aquí? ¿Qué debo escribir? De 3. 3. ¿Cómo? El número 3. D, ¿qué seguiría? El 3. ¿El número 3 como tal? ¿Sí? No, entonces los corchetes esos. Corchetes dentro del número 3, ¿sí o no? Cuando yo le dé Enter, efectivamente él me toma la posición, es contando desde 0, 0, 1, 2 y 3. ¿Listo? Si yo quisiera imprimir la segunda posición, o sea, esta. 1. D, entre corchetes el 1. Muy bien. ¿Listo? Entonces ya entendemos la dinámica de lo que son las listas y de lo que son las tuplas y de cómo acceder a los diferentes elementos que ellas tienen o bueno, albergadas, ¿no? Muy bien. Vamos por acá, ¿no? Bueno, bien. ¿Listo? Entonces así podemos acceder a los arreglos. Si el arreglo, ¿sí? Al igual que como lo vimos aquí en Java, si yo ponía aquí 4 y acá le ponía un valor mayor, se salía de los límites, así que me daba error, ¿sí o no? Así que me daba error. Pues en este caso no es la excepción. Si nosotros tenemos una tupla o una lista, por ejemplo, vamos a crearla que sea una tupla 1,2,3 de 3 elementos, ¿sí o no? Esta última posición, ¿qué posición será? 2. ¿Sí o no? O sea, sería E2. ¿Listo? Esa sería la última. Si yo le llego a colocar E3, él me salta error. Me dice, hermano, su tupla superó los límites del rango que tenía establecida. Entonces yo me doy cuenta que es por la posición que le estoy pidiendo. Yo no tengo esa posición. ¿Listo? Lo mismo pasa en las listas. Si yo le digo F, la posición, si le coloco el 4 aquí, estaría hablando de que son 5 elementos, porque va 0, 1, 2, 3, 4. Y le doy Enter, también me va a saltar error. Me dice, su lista supera los límites del rango asignado. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta también esos límites, ¿no? Una característica muy relevante y muy importante en Python es que nosotros podemos determinar la longitud de un arreglo. Yo le coloco, bueno, ahí creamos un poco, ¿no? Vamos a ver quién es A. Es esta tupla. ¿Por qué es tupla? Porque empieza y finaliza con paréntesis. Tiene 1, 2, 3, 4 elementos.
¿Listo? 4 elementos. Así que si yo le doy len, entre paréntesis a, me devuelve, esta función len, me devuelve el tamaño de esta tupla. ¿Listo? Me dice, hermano, su tupla tiene 4 elementos. Vamos ahora con, sé que creo que era una lista. Sí, miren. Esta lista, ¿cómo es lista? ¿Por qué sé que es lista? Que tiene corchetes al inicio y al final, ¿sí o no? Entonces es una lista. Si yo le digo len C, entonces él me va a decir que tiene un tamaño de 9 elementos, ¿vale? Esa lista tiene un tamaño de 9 elementos o está guardando 9 elementos. Vamos a basarnos en esta instrucción len C, ¿listo? Len C, para conocerla un poco, interactuar un poco con ella. Miren, yo voy a acceder a esta posición, a este elemento, 4. No tengo que declararlo con índices. ¿Qué índice sería este? 3. ¿Listo? Ahí lo tengo. ¿Vale? Pero yo también puedo basarme en len. Por ejemplo, len C. ¿Sí? Entonces, es como si partiera desde acá, ¿no? Es como si partiera desde acá. De por sí, si yo quisiera este último elemento, debo restarle 1. ¿Por qué? Porque len C me da los elementos, no el índice, los elementos. O sea, 9 elementos. Yo no tengo 9 posiciones, o sea, hasta la posición 9, sino desde la 0 hasta la 8. Ahí estarían, digamos que las 9 posiciones, pero contando desde el 0 hasta la 8. ¿Sí? Entonces, ahí, si yo le quito ese 1, me da error, que me supera los límites. En cambio, si yo le coloco -1, ya me entiende. Ah, quiere la última posición. Sería este 9. La siguiente posición. Ah, pues entonces quítele 2. ¿Listo? Quítele 3. ¿Vale? ¿Cuántos tengo que quitarle para llegar aquí al 4? 5. 5. No. ¿Sí? ¿Seguro? 5. ¿Listo? Entonces, miren, ahí me daría una posición adelante. Sería -6, ¿no? Menos La 6 si me respuesta equivoco. sería -6. Al otro. Claro. Para empezar a contar así, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la posición que yo quiero. Pero si le quita -6, profe, se estaría pasando acá. No, ahí se aplica la lógica inversa. Si me desplazo desde acá, tengo que aumentar 1, ¿no? O sea, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, que el valor que yo le diga, menos el valor que yo le diga, sería la posición de izquierda a derecha, ¿sí? Que cuento. ¿Vale? Listo. Entonces, así pues nosotros podemos utilizar el comando de len. ¿Listo? De len. Bien. Entonces, para las siguientes tuplas, las voy a poner aquí en el chat. ¿Listo? Ah, bien, por acá nos estaban dando indicaciones. ¿Listo? Pero creo que era el 3, ¿no? Bien. Entonces, van a ustedes a tomar estas tuplas y estas listas. ¿Listo? Con estos tres arreglos, ¿sí? Yo les voy a pedir el micrófono a cada uno de ustedes, pues, a las tres personas que seleccionen, que me digan el tipo de datos. Yo les voy a decir, accedan a esta posición, por ejemplo, y ustedes tienen que decirme cuál es esa posición, ¿vale? ¿Cuál es esa posición? Bien, entonces aquí en el chat está, tómense ahí un par de minutos
a trabajarlos y revisarlos.
la primera variable, A, ¿qué tipo de dato es? ¿Quién me dice? ¿Correcto, Juan? Es list. Muy bien. La tercera, ¿qué tipo de dato es? Muy bien, tupla. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos las dos estructuras, digamos, las dos primeras son del tipo list, la tercera es del tipo tuple. Bien, si de la primera yo quisiera acceder al 9, ¿qué valor de índice tendría que darle? El 5, profe. Muy bien, Jefferson, el número 5, ¿sí o no? Porque se cuenta desde 0. Si el 9 está en la sexta posición, entonces yo tendría que darle la sexta menos 1. Esto para que me tome el índice de esa posición como tal. ¿Vale? La siguiente, en C, perdón, C, si yo quisiera acceder a ese elemento A, ¿qué valor tendría que mandarle de índice? 3. 3. Muy bien, Gerardo. ¿Por qué? Que también ese es el elemento cuarto como tal del arreglo, pero el índice se contempla tomando un valor menos, porque se arranca desde 0. ¿Vale? Muy bien. Vamos muy bien esa dinámica entonces. Bien. Entonces, vamos a ver algo más por acá. ¿Listo? Vamos a ver algo más por acá. Tenemos esto, tamaño del arreglo, modificación. Listo. Bien, entonces, vamos ahora a la parte de modificación de los valores de una lista. Nosotros ya hablamos de que la tupla es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo cambiar los valores, que toma esa tupla. ¿Listo? Ya, así como la declaro, entre comillas, así se quedó. ¿Listo? Así se quedó. No puedo hacer más. En cambio, con la lista, yo sí puedo hacer. ¿Sí? Yo puedo agregar elementos, modificar elementos, insertar elementos o eliminar elementos o incluso eliminarlos todos. ¿Vale? Vamos a ver que la lista dispone de varios métodos, ¿sí? De varios métodos que nos ayudan a esa tarea, ¿vale? La primera es la asignación de valores. Voy a compartir de nuevo, perdón que solo compartí mi ventana. ¿Listo? Entonces, vamos con la asignación de valores. Yo puedo modificar, ¿sí? Reasignar el valor original en un índice y cambiarlo por otro mediante los operadores de asignación. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente, vamos a crear una lista, ¿sí? Que tenga los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? 10. Si yo les pregunto, el elemento, aquí vamos a abrir los micrófonos, ¿no? Elemento, un índice 7, ¿cuál es? 6. ¿Qué será? ¿De cuál, profe? ¿Del A o del B? De A, no, de A la que estoy compartiendo en pantalla. Ah. 6. ¿Listo? O sea que si yo le coloco aquí A, 7, ¿le vuelve el 6? ¿O el 8? ¿O el 7? 8. El 8, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque va posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Entonces me devuelve el 8. Vamos a suponer que mi tupla era esta. ¿Listo? Mi tupla era esta.
Y yo quería los números que vayan del 1 al 10. Caramba, pero no quiero volver a reescribir todo eso de la tupla. Así que me voy y busco el índice. 0, 1, 2, 3, 4. Ah, este está fallando, ¿no? Este 5. Esta es la posición. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué posición es? 5. 5. ¿Listo? Si yo le digo la posición 5, él me devuelve el 5. No por este, sino por este de aquí. ¿Vale? Entonces yo digo, no, esa no era el 5, tenía que ser el 6. Así que con el operador de asignación, yo le pongo el 6. ¿Sí? Cuando vuelva a ver mi tupla, miren, actualizó el valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. No, aquí tenía que estar el 7. ¿Vale? ¿Qué posición es esa? ¿Qué índice? Sería el índice 6, ¿sí o no? Entonces, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la posición, ¿sí? Que yo tengo, la posición 7. Pero en índices sería esa posición menos 1, o sea, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si esa posición 6 yo la asigno con el número 7, se actualiza la tupla. Y ahora ya me aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Miren, ahí estaría el 7 ya. ¿Vale? Ahora uno dice, no, pues profe, vuélvale a escribir. Cuando tenemos 100 datos, 100 valores, ¿cómo vuelvo a escribir? No, ahí ya tengo que recurrir a los índices, ¿no? A los elementos como tal, los índices. Bien, ese sería el primero, ¿vale? El operador de asignación, aquí coloquémosle igual, ¿listo? Entre comillas. Bien. Bien, es posible que nosotros podamos adicionar valores a la lista, ¿sí? Ah, yo tengo 10 elementos, profe, pero no era hasta el 10, era hasta el 12. Ah, entonces haga lo siguiente, perdón, hasta el 11. A.append, ¿listo? A.append 11. Cuando usted le va a dar A, ya le agregó un elemento. Ah, o sea que este append me agrega el elemento que yo le coloque aquí. ¿Listo? Me agrega el elemento, yo le coloque aquí. Este método me permite hacer esa adición. ¿Listo? Si yo le coloco a append 12,13, le doy enter, él me dice, hermano, usted me está mandando dos argumentos aquí. Yo le puedo recibir solo uno. Ah, entonces ya sé. Si quiero agregar dos argumentos, pues tengo que hacerlo uno a uno. No, profe, envíelo en forma de lista y lo agrega, verá. A ver, revisemos. ¿Listo? Resulta que las tuplas y las listas reciben cualquier tipo de dato. ¿Lo recuerdan? Lo vimos acá. ¿Sí? Aquí, miren, recibe cualquier tipo de dato. Puede ser string, puede ser numérico, pongámosle por aquí un true, o incluso puede ser una tupla. ¿Listo? Puede ser una tupla. ¿Vale? ¿Qué le estoy diciendo aquí a mi Python? Agrégueme una tupla. Entonces él lo entiende como un solo elemento. Él dice, sí, es un solo elemento. Pero al momento de agregarlo, me lo agregó, fue como una tupla, miren. ¿Sí? Si yo le digo esta posición, ¿sí? Si yo le digo esta posición, que vendría a ser ¿cuál? Ah, profe, no la cuente. Lo que le leen A y le coloca -1 y ya se evita de contar. ¿Miran? Entonces, ya me puso la posición. Ah, ¿pero qué me devolvió? La tupla. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos que agregue una lista, perdón, no tupla, una lista. ¿Sí? Le dijimos que agregue una lista. Así que si yo quiero agregar elementos al final, debo hacerlo uno a uno, ¿vale? Debería hacerlo uno a uno, porque si no, pues de lo contrario no me podría devolver el valor. Dice aquí, si esto
me devuelve una tupla y yo quiero el número 12, dentro de este arreglo de aquí, dentro de esta lista, perdón, una lista. Dentro de esta lista de aquí, ¿sí? ¿Qué posición tiene el 12? 0. El 13, 1. Entonces, si esto me devuelve esta lista, ¿sí? Entonces, tengo aquí esa lista. Si yo le coloco aquí la posición 0, me devuelve el 12. Si le coloco la 1, me devuelve el 13. ¿Vale? Así podemos también acceder a valores de listas dentro de listas. ¿Listo? Entonces, eso lo hacemos con append, ¿no? Con append. Adición de valores con append y el elemento. Pero el elemento debe ser debo hacerlo elemento a elemento. Puedo enviarle un dato, un carácter, un booleano, o incluso una lista o una tupla, ¿vale? Bien. En cuanto a la inserción de datos, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Bien. Este va a ser 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Entonces yo les digo, quiero una lista y que vaya desde el 1 hasta el 8. Listo, ahí la escribí. B. Ah, carambas. Me equivoqué. No puse el 4. ¿Listo? Nosotros le podemos dar el comando insert. ¿Sí? Le decimos primero la posición donde yo quiero que aparezca. Yo quiero que aparezca en la posición cuarta, ¿sí o no? Pero debo darla en forma de índice. 0, 1, 2, 3. Aquí tiene que aparecer el 4, que es en la posición 3. Y aquí le envío lo que yo quiero que me inserte. Puede ser un string, el 4 en forma de string. O puede ser una cadena de caracteres. O puede ser un booleano. ¿Sí? O puede ser hasta una tupla. ¿Sí? Pero en este caso, pues yo quiero que me inserte el número 4 como tal. Le damos Enter y cuando yo imprima B, ya me dice, mire, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, me da el mismo, solo que aquí insertó un dato adicional, ¿vale? Eso nos lo permite hacer insert. Si insertar al final no tendría sentido, porque para eso estaría append. ¿Listo? Para eso estaría append. Pues se puede hacer, pero no. Listo. Entonces, miren, insert nos pide el índice del elemento que vamos a insertar. Sí, también, pues, yo puedo remover, ¿sí? Yo puedo remover dentro de un elemento o dentro de un arreglo, perdón, del tipo lista, lo primero, o bueno, un dato que encuentre de primero. ¿A qué me refiero con eso? Miren esto. Yo quiero hacer un arreglo, vaya desde el 1 hasta el 5, ¿vale? Desde el 1 hasta el 5. Ah, carambas, se me fue el 2 dos veces, ¿no? Entonces yo puedo colocarle remove, aquí le doy el elemento que quiero remover. Él empieza a buscar, ¿sí? Él empieza a buscar y el primer elemento que coincida, lo borra. ¿Listo? Lo borra. Entonces, cuando yo le desee, pues ya me borró. ¿Pero cuál me borró? ¿Este de acá? No, el primero que encontró. Este de aquí fue el que borró. Pero lo demás deja intacto, miren. Solo que redujo ahora la tupla, la lista. Miren, esta de aquí, en C, ¿cuántos tenía? 6. Luego de hacerle el remove, ¿cuántos tiene? 5. ¿Listo? 6 elementos, 5 elementos, ¿no? Él cambia también el tamaño de la lista. Bien. A ver, ¿qué más les cuento? Listo. Bien podemos eliminar. No, profe, es que no era el 2 que quería eliminar, era este de acá. ¿Sí? Era este de acá. Ah, entonces no utilice el comando remove. Utilice la palabra reservada del. Le da un espacio, coloca el nombre de la lista y entre corchetes la posición que quiere eliminar. Esta, la 0, la 1, la 2. Ah, entonces coloque la 2 y le da Enter. Y cuando usted va a ver, pues tiene esto de esta forma. ¿Listo? O sea, miren, aparentemente no hay diferencia en lo que hicimos aquí,
¿sí? Y lo que hicimos acá. Con este remove, borro el primero que encuentra. Empieza a recorrer de izquierda a derecha. Ah, encontró este y lo borró, ¿sí? Y con este de acá, lo que hicimos fue borrar el que nosotros escogimos de acuerdo al índice. ¿Listo? De acuerdo al índice. Este 2 no me indica que borré el número 2, sino que me borré el de la posición 2. Yo quiero borrar el 4. Ah, entonces dele del C, le da la posición 3. ¿Qué es la 3, profe? 0, 1, 2, 3. Y ahí se va el 4, y cuando yo imprima C, pues ya no estará el 4. ¿Vale? Entonces, recuerden aquí, es el índice que quiero borrar. ¿Listo? Bien, entonces, como les he mencionado, esto se puede hacer solo con las listas. Si yo tengo una tupla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, primero es aquí. Ah, profe, vean, esta era una tupla. Este no era 3, era 4. Posición, 0, 1, 2, 3. Ah, entonces hagamos de forma similar a como hicimos acá, con el de asignación. No, señor. ¿Por qué? Porque la tupla es inmutable, no se puede modificar. La tupla tiene que quedar exactamente como se la declaró, no se la puede modificar. Gálenme un ratico, contesto una llamada. Error, ¿por qué? Son inmutables, no se las puede modificar, no se las puede cambiar. Ah, carambas. O sea que, profe, tampoco le puedo agregar un valor, espera que nosotros tampoco podamos. ¿Por qué? Porque son inmutables. Así que insert tampoco nos va a permitir hacer modificación. Remove tampoco. ¿Listo? Ah, profe, no, qué mal, pues. Mire, es que ese 3 ahí me está fallando. Yo sí quisiera como que quitarlo, pero sin perder el sentido de que esto es una tupla. Entonces hay una solución. La conversión de datos. Yo puedo convertir los diferentes tipos, tupla a lista o lista a tupla. ¿Sí? ¿Cómo? Si tengo una tupla, tengo que anteponer este comando, list, entre paréntesis la tupla. Si tengo una lista, tengo que anteponer este comando, tuple. ¿Listo? Y entonces, vamos a ver aquí. Ah, profe, mire, me ocurrió algo. Esto es una tupla, ¿sí o no? Es una tupla. Hácelo, le damos type D, él nos dice, es de la clase tupla. Entonces, profe, lo que vamos a hacer es pasarlo a list. ¿Listo? Y si usted le da type D, perdón, toca reasignarlo, ¿no? Toca reasignarlo. O sea, para que se actualice, toca reasignarlo. Entonces, para aquí ya, permítame, no, se emparré, porque miren qué hice. El tipo de dato lo asigné a la variable. Tenía que volver a poner esto, ¿no? Entonces voy a volver a declarar la variable D. Ahí está, ¿listo? Ahí está la variable D, miren, type D, es tupla. Ahora sí ya. Entonces lo que yo voy a hacer es AD, ¿listo? AD, lo voy a actualizar, así, a que el D que tenía antes lo vuelvo lista y ese se lo asigno nuevamente a la variable D, o sea que ahí la actualicé. Si yo le doy enter, o bueno, más fácil, type, me dice que ahora es una lista. Ah, imprimámosla. Miren, los corchetes aquí, ¿vale? ¿Qué posición quería cambiar? Esta. Ah, entonces haga el cambio normal. ¿Listo? Ahora imprima D. Ah, miren, ya se imprimió y ya se modificó ese valor que no queríamos. Ah, súper, profe, pero yo quería que sea de tipo tupla. Se puede hacer la conversión. Tupla de. ¿Listo? Cuando yo voy a imprimir de, miren los paréntesis, actualizado o incluso con type. ¿Vale?
Entonces, esas son las ventajas de poder convertir entre uno y otro. La tupla como tal no se la puede modificar, pero sí que puedo pasar la lista, la modifico, le adiciono, le inserto, le elimino, le borro, le remuevo y luego la vuelvo a convertir de nuevo al tipo lista, ¿vale? Entonces, ahí hay como que esos tips que nos van a, servir. ¿Listo? Entonces, esas son algunas de las cosas que nosotros podemos hacer con las listas, ¿vale? Con las listas. Ahora bien, profe, mire, usted se puso aquí a declarar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 10. Eso lo hubiese podido hacer usted más fácil si utiliza la función range. ¿Listo? La función range lo que hace es darme, digamos, un rango de números desde un valor inicial a un valor final. Por ejemplo, si yo le doy 10, él me imprime desde el 0 hasta el 9. Me tomo así. Bueno, él creó un objeto de tipo range. Entonces vamos a darle type A para ver qué valor es. Miren, sí, lo creo en forma de objeto tipo range. ¿Vale? Pensé me iba a poder crear como tal el arreglo. ¿Listo? Entonces, miren, ese elemento de tipo range, como les digo, pues lo puedo recorrer, sería como un arreglo, ¿sí? La posición 9 sería pues bueno, como va desde 0, entonces no habría esa posición 9, ¿no? Sería de la posición 8. Vale, porque aquí no me dio. Bueno, démosle aquí. Help, range, ¿sí? Help es un comando que me explica cómo usar alguna función, algún método. ¿Listo? Entonces le damos Enter. Range Object. Sí, aquí estaba. Pero sí, él toma menos el valor. Bueno. ¿Listo? Entonces, les damos branch de 1 a 10. Me lo sigue imprimiendo así. Si le damos int. No, también imprime. ¿Listo? Bueno, crea un objeto de tipo range. Lastimosamente pensé nos iba a servir para evitarnos el tener que escribir, ¿no? Sí, pues lastimosamente no nos lo permitió. Bueno, entonces, lo que iba a hacer con eso era evitarme tener que escribir ahora esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hasta ahí lo voy a hacer. ¿Listo? Bien, ya tenemos ahí ese arreglo, ¿sí? Arreglo de números. Vamos a hacer algo que se llama slicing, que sería como porcionar, ¿sí? Vamos a porcionar. Entonces, vamos a ver. Voy a escribir esta instrucción, ¿listo? Esta instrucción. Entonces, le estoy diciendo que vaya desde el índice desde el elemento con índice 2 hasta el elemento con índice 6, pero que el último no lo tome, o sea, que este 6 no lo tome. Entonces él empieza 0, 1, 2, 3, 4, 5, el 6 no lo toma, o sea, que me toma estos 4. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Si yo quiero imprimir exactamente estos dos, y 7 y 8, entonces cuento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces le digo A, desde la posición 6 hasta 7, 8, hasta la posición 8. Como la posición 8 no la toma, entonces ahí está. Si yo les digo que quiero imprimir
desde el 5 hasta el 11, ¿cómo quedaría? Cuatro sería la posición 4. De la Muy 3 bien. 2, 3, 4. De la posición 4 a la 5, 6, 7, 8, 9, 10. A la 10. Entonces, esta sería la 4, ¿sí o no? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí o no? ¿Listo? A la posición 11. ¿Por qué? Porque queremos imprimir hasta este, dijimos, ¿sí o no? Al 11 creo que fue que dijimos, ¿no? Entonces, vamos ahí y ya lo imprimimos. Este 11, ojo, no es porque aquí quiera que se imprima el 11, no. Es una posición antes la que se imprime. Va a posición 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La 11, la última que yo coloco aquí, no se toma en cuenta. Si yo quiero imprimir todos estos, a excepción de este, entonces lo que tengo que hacer es este comando, miren. 2 puntos menos 1. Entonces ahí le estoy diciendo, imprima todos menos el último elemento, miren. Entonces no lo imprimió. ¿Vale? Y por el contrario, si yo hago esta instrucción, ¿qué pasa? Por ahí alguien tiene que darnos la razón. No recuerdo si creo que fue Sergio el que la utilizó en uno de los códigos. Estoy diciendo, imprímame, ¿sí? Desde el último elemento hasta, no hay más. El último, solo el último. ¿Sí? Imprímame este último elemento, que acá no puedo seguir imprimiendo más, ¿no? Entonces solo imprimo este último con esta condición de aquí, menos 1. ¿Vale? A esto que está aquí se le llama slicing. ¿Listo? A eso que está ahí se le llama slicing. Entonces, yo les voy a dar lo siguiente de aquí. A, E, 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 O, esta va a ser S. ¿Listo? Esta va a ser S. Entonces, miren, por ejemplo, A, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿sí o no? O sea que la O sería la posición, el índice, perdón, 4. Ahí está la O. Índice 4. Si yo le coloco a la posición 2, ¿listo? Entonces, ¿qué imprime ahora? A OS, ¿listo? Y si voy y le doy de nuevo a la posición 4, ¿qué es ahora? OSO. Ah, miren, entonces con esto de aquí, ¿sí? Con esto de aquí, lo que yo hice fue escribir una palabra, oso, ¿vale? Entonces así pueden, por ejemplo, hacer un juego, ¿sí? Seleccionar las palabras y pues escribir, ¿no? Escribir alguna frase, alguna oración. De hecho, hay una biblioteca que se llama Beautiful Soup, que sirve para conectar textos. ¿Listo? Se basa en algo que se llama el web scraping, es buscar palabras en un repositorio de textos. Con eso ustedes pueden construir, por ejemplo, un sistema inteligente. ¿Listo? Construir un sistema inteligente. Bueno, digamos que no tanto inteligente, miren, aquí está, con cadenas de Markov, ¿no? Entonces se basa como en frases pasadas para generar frases futuras, ¿no? Entre comillas. Entonces inicia, mire, ¿no? Entonces se basa como en una probabilidad, dice, las frases, por ejemplo, el coche rojo, el coche verde, entonces empieza el coche, como aquí aparece el, coche, entonces 100%, 100%. El coche puede ser rojo o puede ser verde, o sea que hay 50% de probabilidad para acá, 50 para acá, y pues 100 para el final, ¿no? Ya para que termine. Con eso, él genera una matriz y luego de la matriz él hace como una especie de análisis, ¿sí? Análisis. Con estas líneas, con estas de líneas de aquí, él empieza a generar
a generar frases. ¿Listo? A generar frases. Entonces, miren, aquí ya le hace, digamos que un almacén, una colección de frases. Y con esto de aquí, él importa una frase nueva desde almacén. ¿Listo? Desde almacén. Entonces, bueno, no tengo el código, pero con un estudiante estuvimos trabajando en eso, así pues, por hobby de la asignatura. Era una asignatura de investigación de operaciones. Veíamos cadenas de Markov. Entonces, lo que hicimos fue, ¿no? El chico, yo le daba como las orientaciones. Entonces, él creó un software con Python, era un script más bien con Python, el que permitía meterse a un repositorio de frases de un poeta, no recuerdo el nombre exactamente, y con esas frases el sistema empezaba a hacer conexiones y generaba nuevas frases. Entonces decía, por ejemplo, y tenían sentido, ¿no? O sea, no eran frases sin sentido. Si ustedes se dan cuenta, hay conectores, ¿sí o no? Entonces miren, el coche, rojo, verde, pero miren que este conector, el, aparece con un gran porcentaje porque se repite. Entonces, si por acá dijera el coche rojo es, entonces ya acá es, ya se sabe que cuando aparezca esta palabra hay una alta probabilidad de que lo que siga es la palabra es. Entonces, con eso él empieza a construir y a darle sentido al texto. Entonces, eso, a ver, ¿qué se me olvida? ¿Qué se me olvida? ¿Qué se me olvida? Ya. Por ejemplo, vamos a crear esta lista. 1, 2, 3, 4, 5. Yo le digo, 5 está en A y él me dice false, ¿vale? Él me dice false. Perdón, ¿no? Él me dice true. Ahora sí ya. Y él me dice true. ¿Por qué? ¿Qué le pregunté? 5 está en A. Entonces él me dice, sí, señor. Está en A. Acá lo que le pregunté es igualdad. 5 es A, o sea, exactamente A. Eso me dio false, ¿no? Aquí le dije 5 en A. Sí me dijo. 6 estará en A. No, false. ¿Listo? Y así pues podemos comparar, pues, por ejemplo, con strings. ¿Listo? 5, entre comillas, está en A. No. Hay un 5, pero es de tipo entero, no de tipo string. También puedo hacerlo al contrario. ¿Listo? 5 no está en A. Me dice falso. Porque 5 sí está en A. 6 no está en A. Él me dice verdad. 6 no está en A. ¿Listo? Con eso yo puedo hacer búsqueda, ¿sí? Búsqueda de datos, ¿sí? Búsqueda de datos. Yo necesito saber, por ejemplo, estoy haciendo aquí algo con nombres. Los voy a poner por ahora en minúsculas, ¿no? Sí, pongamos Camila, por ejemplo. No sé, otro, María. ¿Listo? Y yo le digo, José está en A, perdón, en A. No le puse las comillas, perdón. José en A, verdad. Si yo tengo A dado por ese conjunto, B por este conjunto, pongámosle ahí, Rosa, ¿sí? Yo le digo, José está en B, falso. Entonces, como si está en A, pues lo busco en A. Si no está en B, pues acá que voy a desgastarme buscando. Entonces, si yo tengo una base de datos grande y necesito buscar ahí una persona, ese comando me puede ser útil. Me puede decir, en esta base de datos está, en esta no. O en esta fila está, en esta no, ni la busque. O en esta columna está, en esta otra no. ¿Listo? Entonces, puede ser un comando útil, ¿no? El comando in. ¿Listo? Y pues, señores, eso es todo, ¿sí? Eso es todo lo que traía para presentarles en relación a la parte de las tuplas y de las listas. Para la próxima sesión vamos a utilizar la estructura for
¿vale? Pero la estructura for no es, digamos, esa estructura cíclica que nosotros conocemos de Java, C, C++, C#, no. Aquí cambia un poco, ¿listo? Cambia un poco la estructura. Sí es una estructura iterativa, pero se fundamenta más bien en hacer como un recorrido a algunas listas o tuplas, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo veremos la próxima sesión. Así que vamos a dejar hasta ahí por hoy. ¿Sí? Eso será todo para el día de hoy. No sé si tengan dudas o inquietudes. No, profe. No es tema. El tema no es difícil, ¿no? El tema no es difícil. Sí, Sergio, ¿tienes alguna duda? No, profe, pues lo mismo para decir que Alejo. Ah, perfecto, Que perfecto, sí. le haga un permisito, profe, para que lo manden. No me mandaron, casi me pegan. No. Que vamos a hacer un algoritmo, le dices, allá en la sintética, que La es una sintética. investigación. Que vamos a hacer un arreglo. Sí, que vamos a hacer un arreglo, ahí vamos a hacer una distribución. Una Que vamos a enfrentar a práctica. listas y tuplas, le hubieras dicho. Una práctica fuera de Albernia, profe. Vamos a Sí. hacer un robot en las sintéticas. Vamos a automatizar esos procesos allá. Sí. Ah, bueno, qué lástima. ¿Y no te puedes volar? Así, ¿no? Profe, difícil si vivo en un 6º piso. Pues sí, ¿no? Ahí, no recuerdo el nombre de ese video que hay de unos amigos que bajan al otro con unas sábanas de la terraza y se les suelta, creo que fue en Bogotá. Sí, Y fue ahí en se Bogotá, mató pero él. se mató, pero fue de un 3er piso. Más difícil. Yo Bueno. estaba por ahí. De un sexto fue- pasas derecho, Sergio, no mames. No, yo sí estuve ahí en esa vaina. Sí me reí. No, qué vaina. Fue en Chapinero. Yo estaba donde mi tía. Que eso Y sí eso fue nomás sonó el increíble, ¿no? estartalazo de una casa de un 3er piso. Claro, Sonó nomás. se mató, dijo nomás el amigo. No, decía. Ay, Bueno. no. ¿Listo? Entonces, pues bueno, vamos a finalizar hasta aquí, pues para que tengan tiempo de cambiarse, de arreglarse. Nos vemos a las 6. Bueno, se recomienda estar 15 minutos antes para que ya tengan los protocolos, pues, ¿no? De desinfección y todo lo demás, alcanzar a cambiarnos. Recuerden que están invitadas las chicas también, ellas van a ser parte importante del equipo, es un partido mixto, ¿sí? Y pues nada, nos vemos allá a las 6 entonces. ¿Qué le digo y cuánto toca llevar de plata? No se preocupen. Esta vez, pues, para conocernos y todo, pues, la invito yo a la cancha. Ah, ¿Y las cervezas cervezas? también. Nosotros ponemos la canasta. La cerveza, yo digo. Las cervezas Menos de mal la no estamos señora. grabando la clase. ¿Verdad? Ay, qué tristeza si estuviéramos grabando.